Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio del libro de Tito. Hoy nos toca el capítulo 3, donde vamos a hablar de justificados por gracia. Justificados por gracia. Para ello, vamos a leer el capítulo 3. Dice la palabra en Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difamen, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí vemos cómo Pablo le exhorta a Timoteo, a Tito, y le dice: recuérdale que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí él le dice a los hermanos de la iglesia: recuérdale que deben obedecer a los gobernantes y a las autoridades del país. Es muy importante que, aunque seamos cristianos, aunque usted sea cristiano, debe de obedecer las leyes, a los gobernantes, las leyes terrenales. A veces vemos en otras, vamos a llamarle, en otra doctrina, en otra iglesia, no me gusta llamarle cesta, en otra iglesia, en otra doctrina, que se hacen, ¿verdad? A veces hacen, estoy pensándolo para decirlo, para poder que usted me entienda, y con mucho amor. Están hablando de Dios, pero entonces a las 6 de la mañana buscan un megáfono y comienzan a hacerle ese ruido al vecindario entero predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Es realmente prudente hacerlo en ese horario? ¿Es prudente? ¿No está usted molestando la tranquilidad de otros? ¿No está usted incluso desobedeciendo las leyes de la tierra? ¿Por qué? Porque todo tiene un momento, todo tiene su tiempo, ¿eh? Y todo debe hacerse decentemente y en orden, dice la palabra. Entonces, le dice Pablo a Tito: recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades y que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Como cristianos, tenemos que entender que debemos de obedecer los gobernantes y las autoridades del país y las leyes del país. Todo tiene su momento. Entonces dice Pablo: recuerda también que deben ser obedientes en todo y estar siempre dispuestos a hacer el bien. Eso debe estar dispuesto el cristiano, todo el tiempo a hacer el bien, nunca hacer un mal a nadie. Podemos ver a Romanos 13:1, 2 de Timoteo 2:21. La obediencia, la obediencia a las autoridades es un deber cristiano. Sin embargo, en casos cuando la ley civil contradice los mandamientos de Dios, el creyente no está obligado a obedecer la ley. Sí, porque es bueno explicar esto. Si a usted le prohíben adorar al Señor, ahora, como le digo, dentro del marco que debe de hacerse, usted
tiene que saber que usted le sirve a Dios. Entonces, en caso cuando la ley civil contradice los mandamientos de Dios, el creyente no está obligado a obedecer esa ley. Pero debemos saber, no vamos a encontrar problemas, ¿verdad? Pero debemos saber cómo es que debemos de hacerlo, porque todo debe ser decentemente en orden. Si yo a las 5 de la mañana saco en mi sector un megáfono a decir que Cristo viene y que no está mal que yo esté predicando la palabra, lo que pasa es que el horario que he escogido no es lo prudente, no es lo prudente. Entonces, si a mí me prohíben a esa hora, la ley me dice eso, entiendo que yo no puedo hacerlo a las 5 de la mañana, pero cuando llegue la 9, las 10 de la mañana, yo podría hacerlo moderadamente. Ahora, usted quiere predicar la palabra, vaya a la casa de esas personas, invítele a estudiar. Ellos aceptan, usted se sienta con ellos y usted verá que no tiene que molestar porque hay personas que no quieren oír y tenemos que realmente respetar a cada quien. Un poquito, vamos a decir complejo, pero yo sé que usted me está entendiendo lo que queremos dejar dicho. Podemos ver a Hechos 4, 18 al 20, Hechos 5, 29. Los cristianos son ciudadanos del cielo, Filipenses 3, 20, pero también deben cumplir con sus obligaciones hacia las autoridades civiles. Es muy importante entender eso. Romanos 13, 1, primera de Pedro 2, 13. Dice el verso 2 del capítulo 3 de Tito, que a nadie difamen, o sea, le está diciendo al cristiano, que nadie difamen, que no sean pendencieros, atención cristiano, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, mostrando toda mansedumbre. Tenemos que ser manso. Aquel viene con muchas cosas, pero el cristiano debe ser manso. Yo, mi querido, mi querida, trabajo mucho en eso. Y le pido tanto al Señor que me ayude a ser manso, porque se presentan situaciones, pero nosotros somos cristianos y debemos de obedecer al Señor, debemos hacer la palabra. Entonces dice, no deben hablar mal de nadie, ni discutir, deben ser amables con todos y mostrar humildad en su trato con los demás. Efesios 4, 31, segunda de Timoteo 2, 24, 25. Los cristianos tienen obligaciones también para con todos sus conciudadanos fuera de la iglesia y por medio de su amable actitud pueden influenciar positivamente. Debemos de ser amables con todas las personas, no importa que sean cristianos o no sean. No podemos desechar a personas, tenemos que ser amables con ellos. Ellos hacen cosas porque no conocen a Dios y eso debemos de entenderlo. Y en vez de criticarlo, podríamos más bien aconsejarlo o predicarle la palabra. Entonces tenemos la obligación para con todo fuera de la iglesia y por medio de nuestra actitud puede que ellos se influenciarlo positivamente. Dice el verso 3, porque nosotros también éramos, dice Pablo a Tito, en otro tiempo que insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a los otros. Pero hoy somos cristianos y todo el que hace la cosa del mundo, nosotros queremos juzgar y tacharlo, pero nosotros también veníamos de ahí. Y eso es muy importante como cristiano entenderlo, que cuando veamos un drogadita, cuando veamos un borrachón, cuando veamos un ladrón, cuando veamos quien veamos, saber que somos cristianos hoy en día por la gracia de Dios, pero que nosotros también éramos así. Y eso es lo que le dice Pablo a Tito. Antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos para divertirnos. Hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiamos a los demás. Primera de Corintios 6:11, primera de Pedro 4:3. Dice Pablo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, pero Dios nuestro Salvador nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo. Tito 2:11, primera Timoteo 2:3. Una vez venimos a Cristo, nos damos cuenta de cómo el Señor se nos presenta a nosotros, y lo bueno que es con nosotros, y lo bondadoso que es con nosotros, y
y con tanto amor como nos trata, que no importa lo que éramos, sino que nos acepta. Eso mismo debemos hacer nosotros con los demás, aunque sean lo que sea, tenemos que tener amor para con ellos y no criticarlo como cristianos, porque nos gusta mucho criticar y me perdonan. Quizá usted no sea uno de ellos, pero en vez de criticarlo, saber tener misericordia con ellos, porque así mismo fuimos nosotros de una forma u otra. Entonces, el amor de Dios por la humanidad se reveló con la venida de Cristo al mundo. La dádiva de su Hijo es la mayor demostración de amor de Dios, del amor de Dios sobre nosotros. El Señor dio a su único hijo que tenía, escuche bien, a su único hijo a morir por usted, por mí, por amor. Y nosotros no podemos entender a esas personas que andan en el mundo y mejor predicarle y aconsejarlo y buscarle y no criticarlo. Es un tema muy fuerte. Dice el verso 5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos salva, mi querido, nos salvó no por obra. Por eso siempre decimos, no por lo que hagamos el Señor nos salvó, sino por lo que Él hizo en la cruz. Por lo que el Señor hizo mandando a su Hijo. No importa lo que usted haya hecho, las obras son buenas. No importa lo que haya hecho, las obras son buenas, pero las obras no nos salvan. Sabemos que la fe sin obra es muerta, pero esa obra que viene de la fe, viene realmente de justicia, de saber que el que tiene fe va a hacer obra, pero las obras no salvan. Si fuera por obra, y hemos repetido muchas veces esto, ¿cuántos millonarios no tuvieran su salvación segura? Porque ellos donan mucho dinero, entonces fueran salvos por obra, pero no es por obra, hay que venir rendido a los pies de Cristo. Entonces nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la generación y por la renovación del Espíritu. Entonces, no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. No lo hizo por eso, nos salvó, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todo nuestro pecado y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Romanos 3:20, Efesios 5:26, Romanos 12:2. La salvación, mi querido, no es el resultado de obras o esfuerzos humanos. Y es bueno entender eso. La salvación no es el resultado de obra o esfuerzos humanos. Entendamos eso, sino de la gracia y misericordia de Dios. Por su gracia somos salvos, Efesios 2:8-10. Cuando habla del lavamiento de la regeneración, se puede interpretar como el lavamiento espiritual que ocurre en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Tito 2:14, igual a un nuevo nacimiento por medio del bautismo. Hechos 2:38, y Pedro lo describe. Dice el verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias a Jesucristo, mi queridos, mi querida, nuestro Salvador Dios nos dio el Espíritu Santo. Romanos 5:5. El concepto del derramamiento del Espíritu proviene de Joel 2:28-30, Hechos 2:17-33. Entonces dice el 17, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y paso a explicar aquí el verso 7. Él dice, para que justificados por su gracia, no somos justificados por la ley, somos justificados por la gracia del Señor. El creyente como hijo de Dios hereda la vida eterna y comparte con Cristo la gloria que el Padre le dio a él. Juan 17:5-24. Mientras tanto, él debe estar dispuesto a sufrir por el nombre de Cristo. Mire, para que justificado por su gracia, el Señor nos justificó. Paso a explicar, como decía. Usted y yo no nos merecíamos esta salvación tan grande. El Señor ya sabe, nosotros no la merecíamos. Porque claramente dice la palabra que porque están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. No nos merecíamos.
Entonces, el Señor Jesús nos justifica, da su vida por nosotros, interfiere por nosotros delante del Señor y nos justifica. ¿Qué es justificar? Usted va a un cine, a ver una película, ejemplo, y cuando usted va a entrar, usted compra su taquilla, pero el que está en la puerta le dice a usted que usted no puede entrar. No, usted no puede entrar. No, pues yo compré mi taquilla, no, te van a devolver el dinero, usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque usted es revoltoso, usted hace muchas cosas malas en este cine y usted no entra. El dueño del cine, que está desde su oficina en el espejo, es un ejemplo, mirando lo que está pasando, se para y va allá y dice, ¿qué está pasando? El portero le dice, no puede entrar porque tiene prohibida la entrada, el administrador se la prohibió. Entonces el dueño dice, yo entiendo todo esto y tiene razón, portero, pero déjalo entrar porque yo lo voy a justificar. Vamos a dejar que entre, que él se va a portar bien. Entonces la persona entra porque el dueño lo justificó, se aceptó, dijo, está bien, déjalo pasar. Usted y yo no nos merecíamos la salvación. Y el Señor Jesucristo nos justificó delante de Dios. No déjalo pasar. Él ven. Por eso cada día tenemos que obedecer su palabra, reconocerlo como nuestro Salvador y bautizarlo para el perdón de los pecados. Dice el 8, palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es verdad y quiero que insta en enseñarlo, dice Pablo a Tito, para que los que confían en Dios se dediquen a hacer lo que es bueno. Estas cosas son buenas y ayudan a todo. Primera de Tito 1.15, Primera de Timoteo 1.15, Tito 2.14. Aquí Pablo menciona dos motivos para observar una conducta apropiada con el mundo exterior. Primero, el recuerdo de nuestra conducta en el mundo de antes la conversión. Y segundo, y la manifestación del amor y la bondad de Dios para con nosotros. Una cosa éramos antes, otra cosa debemos ser después. Realmente, mi querido, mi querida, mirando estas palabras en el día de hoy, justificado por la gracia, el Señor nos justifica, pero nosotros tenemos que obedecerle. Tito aquí nos enseña, dependiendo de la gracia de Dios, de otra forma la santidad es imposible. No importa lo que hagamos, no importa. Lo importante fue lo que el Señor hizo en la cruz. Entonces aquí vemos que dependiendo de la gracia de Dios, de otra forma la santidad es imposible. Dependemos de la gracia, dependemos del Señor. La persona consagrada da ejemplo de autocontrol. Digámosle no a actitudes impías y mundanas. Y si a la vida, injusticia y santidad, esto supone obediencia consciente a las autoridades civiles, algo fundamental en la vida. Consagrada es la constante disposición para realizar buenas obras. El hablar de la persona santificada es humilde, apacible y nunca escandaloso. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, ¿verdad? Para venir entonces, como le dice Pablo a Tito, que evite las disensiones. Evita las disensiones. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Realmente usted tiene su palabra ahí. Podemos leer a Tito 3 del 1 al 8 y corroborar con todos los capítulos y versículos que hemos dado, pero realmente un estudio siento que es muy bueno y tenemos que ponerlo en práctica realmente. Sujetarnos a las autoridades, a los gobernantes y estar dispuestos siempre nosotros a buena obra y claramente y tener amor para con todo el mundo. Que Dios nos ayude. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.